Bienvenidos al podcast DF Contrafactual con Jorge Fantuzzi. Conversaciones para entender las señales de la economía. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi, esto es Contrafactual, el podcast que hacemos con el diario financiero para tratar de darle una mirada alternativa a la economía. Hoy queremos tratar de darle esta mirada alternativa a un tema que tiene repercusiones económicas y sociales, o al menos eso creo yo, ahí nuestro invitado nos va a contar, que es el tema del lobby, que ha estado tan, tan en vitrina, que ha estado en primera línea en estos días. Así que para hablar de este tema, invitamos a Lucas McClure. Lucas es abogado de la Universidad de Chile, es LLM y doctor en Derecho de la Universidad de Yale y es socio de la consultora jurídica Lupa Legal, en la que, entre otros temas, ahí nos irá contando, toca estudiar y analizar temas como el que nos convoca hoy. Así que Lucas, muy agradecido por que hayas aceptado nuestra invitación y tenerte en el capítulo de hoy para hablar del lobby. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y feliz de estar aquí. Lucas, la primera pregunta que uno se debería hacer, bueno, esto es un podcast de economía, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿por qué el lobby puede, o la regulación del lobby puede tener repercusiones económicas o sociales? O sea, ¿por qué es importante regular el lobby? Sí, bueno, primero solo definamos un poco qué es lobby para efectos de responder. Para efectos de esta conversación lo voy a entender como comunicaciones directas entre personas privadas y autoridades que busquen influenciar las decisiones de estas autoridades. Pero son comunicaciones que ocurren fuera de conductos formales tradicionales, fuera, por ejemplo, de un proceso administrativo o fuera de una comisión de la Cámara de Diputados. De la Cámara, claro. Claro, claro. O sea, uno podría hablar de lobby en esos casos, pero cuando hablamos de lobby, generalmente pensamos en contactos que ocurren fuera de esos canales formales, al menos como los conocíamos hasta hace algunos años. Entonces, cuando hablamos de este lobby como entendido como actividad y nos preguntamos cuáles son las consecuencias económicas y sociales del lobby, y que es una pregunta súper relevante para pensar, bueno, ¿por qué queremos regularlo? Yo diría que se relacionan con tres temas, ¿ya? Y uno tiene que ver con la información a la cual acceden las autoridades cuando quieren tomar decisiones. Otro tiene que ver con la legitimidad del sistema político. Y un tercer tema es la experticia que desarrollan las autoridades en su cargo. ¿Y qué pasa con esa experticia una vez que dejan su cargo? Entonces, déjame ir como tema por tema, y si quieres obviamente me interrumpes y ahondamos en alguno. Perfecto, soy muy bueno para interrumpir, así que adelante con confianza. Perfecto. Uno, y que es crucial, y por eso está en primer lugar, es el tema de la información a la cual acceden las autoridades, ¿ya? Cuando toman decisiones. Y porque la idea, digamos, sabemos que si las autoridades están informadas, si consideran distintos puntos de vista, probablemente van a tomar decisiones que van a ir en el beneficio de la sociedad, ¿ya? Y aquí una premisa como bien importante del análisis tiene que ver cuál es el modelo que uno ocupa para hablar de los lobistas y de lo que hacen y de la actividad del lobby. ¿Qué es lo que están haciendo? Y hay un modelo muy valioso que fue desarrollado inicialmente por dos cientistas políticos, Hall and Dertoff, en un paper que yo lo recomiendo mucho, que se llama Lobbying as Legislative Subsidy, lobby como subsidio legislativo, que lo que dice que el trabajo principal de los lobistas es ser una especie de asesores o staffers adjuntos a las autoridades. Y en ese rol lo que Es hacen es como, entregar perdón, información. es como acercar las puntas de la información. Oye, yo represento a alguien, ese alguien tiene una visión interna, por ejemplo, si se está regulando una industria, conoce la industria a fondo porque está ahí todos los días y creo que es importante que te transmita esa información a ti que va a legislar respecto a este tema. Correcto, y como conoce a fondo ese lobista, representante de una empresa o una asociación de empresas, va a traer evidencia empírica relevante, predicciones sobre cómo
las legislaciones, los reglamentos pueden afectar a esa industria, puede incluso proponer reglas, borradores, artículos que se pongan en una ley. También el lobista puede traer información sobre el proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, mira, nosotros estamos a favor de esta ley, pero esta otra asociación de empresas también está a favor de esta ley. Cosa que la autoridad no necesariamente sabe. Entiendo. Y también puede traer información electoral, en el caso de las autoridades elegidas. Entonces, toda esta información es una especie de subsidio a la labor de la autoridad, por ejemplo, un legislador. ¿Ya? Ayuda a que el legislador, la autoridad, haga su pega, haga su trabajo, porque esa autoridad necesita información. Entonces, esa es como una premisa del análisis cuando uno piensa, bueno, cuáles son los beneficios y costos relacionados con la información a la cual acceden las autoridades. Porque de esto uno puede desprender beneficios y costos sociales del lobby. El beneficio, tú lo sugeriste ya, y es que, bueno, la autoridad va entonces a conocer mejor el problema que trata de regular. Va a tener acceso a diferentes visiones, a más evidencia empírica, predicciones. Entonces, se va a dar, básicamente va a producir decisiones informadas. Ahora, esa es la mirada, no sé cómo decirlo, benevolente o optimista del lobby, pero por otro lado uno podría decir, bueno, pero el legislador puede ir directo a la fuente. Al final, el que tiene más capacidad de influir, el que tiene más contacto, el que tiene, es el que puede hacer llegar y el que no tiene esos recursos no va a poder hacer llegar esa información al legislador, y por lo tanto la legislación va a estar cargada para aquel que tiene la capacidad de pagar, contratar esos recursos de persuasión, digamos. Exactamente. O sea, y ese es el costo del lobby como un subsidio legislativo, subsidio a la toma de decisiones. El lobby, la actividad del lobby no es representativa de la sociedad, no está distribuida de manera proporcional a los diferentes intereses y grupos que existen en la sociedad, sino que, bueno, no es gran sorpresa, está distribuido a favor de quienes pueden pagar por él, ¿no? Y en la medida que la sociedad es desigual, bueno, el lobby es desigual. Entonces, lo que ocurre es que una autoridad puede tener, por ejemplo, 5 causas que le interesan, ¿no? Y viene un lobista de una empresa o una asociación de empresas y le dice, mire, yo estoy de acuerdo con causa A, trabajemos juntos en esa causa. Entonces esa causa va a ser elevada. Y desde la perspectiva de la autoridad, es como, bueno, yo todavía estoy promoviendo mis causas, pero con esta ayuda. Pero la causa B, C, D y E, como no tiene lobista, va a tener menos apoyo, y entonces, claro, las decisiones puede que tienden a privilegiar entonces a esos grupos que logran pagar por el lobby, ¿no? Y este problema es exacerbado por la relación entre lobby y financiamiento de campañas, ¿no? Porque las donaciones pueden servir para fomentar el acceso a las autoridades, al menos de 2 maneras. Puede ser una señal para la autoridad, especialmente autoridades elegidas, una señal de que este grupo, por ejemplo, este dueño de empresa donó a mi campaña, por lo tanto tenemos puntos en común, si no, no donaría. Y lo otro que puede ser simplemente un incentivo a dar acceso. Bueno, le voy a dar acceso porque quiero donaciones para la próxima campaña. Oye, déjame contarte una anécdota muy breve, pero una vez estaba viendo unos temas de libre competencia en Guatemala, que es el único país en esa época, creo que todavía, que no tenía ley de libre competencia en toda Latinoamérica. Entonces me junté con varios representantes de parlamentarios y me decían, oye, pero lo que más le interesa era, ¿podemos tener alguna industria en que haya excepciones? ¿Cómo excepciones? Claro, por ejemplo, la industria bancaria es tan importante que creemos que tiene que quedar fuera de la ley de libre competencia. Y les decía, no, si es muy importante, con mayor razón tiene que estar dentro de la ley. Uno lo que quiere en mayor competencia es beneficioso. Sí, pero es que mira, nunca logré entender.
finalmente llegué al final de la historia y era que todos estos parlamentarios financiaban sus campañas a través de donaciones de accionistas de banca. Estoy poniendo la banca como ejemplo, no me acuerdo si era esa, pero de banca en Guatemala, o sea, de la industria en que querían una excepción. O sea, finalmente la forma en que se legislaba estaba directamente relacionado con el conflicto de interés, digamos, del financiamiento de la campaña. Claro. Ese es un buen ejemplo de cómo el financiamiento de campaña exacerba el problema de la desigualdad en el lobby. Ahora, ese es un tema, ¿no? El tema como de la información a la cual acceden las autoridades, ¿ya? Y que de nuevo tiene beneficios, pero también tiene costos. Un segundo tema tiene que ver con la legitimidad del sistema político. ¿Y por qué hablamos de la legitimidad del sistema político aquí? Bueno, porque sabemos que si se considera legítimo, va a haber conflicto social que no se desarrolla de manera institucional, violencia, y eso va a llevar a menos inversión económica y descontento social, algo que conocemos en Chile bastante bien. Últimamente. Hemos conocido bastante bien, ¿no? Entonces, y el lobby también tiene que ver con esto. De nuevo, empezando como con la mirada optimista, ¿ya? Hay un beneficio aquí, en el sentido de que el lobby es una forma de participación en el proceso político. Entonces, y sabemos por muchas investigaciones que la participación, independiente del resultado que uno obtenga, genera confianza en el proceso político, en las autoridades. O sea, uno puede decir, bueno, al menos me escucharon, consideraron mi decisión, no me cerraron la puerta. Entonces, para quienes pueden, bueno, hacer lobby, pueden pagar, se pueden organizar, el hecho de que esta sea una actividad que esté permitida, eleva la legitimidad que esas personas tienen o el sentido de confianza que tiene el sistema político. Entonces, ese es un beneficio del lobby asociado a la legitimidad política. Okay. El costo o el aspecto negativo es que, bueno, hay muchos grupos que no logran participar porque claro, por varias razones no pueden organizarse y llegar a la autoridad. Y también, en la medida que el lobby de los grupos que sí logran hacerlo se hace conocido y hay una cierta sospecha al respecto, también se genera una desconfianza hacia la política, algo que también hemos visto por mucho tiempo y que últimamente, a propósito del último escándalo relacionado con el lobby, también observamos. O sea, toda esta crítica a la cocina es una crítica a la falta de participación política de la gran mayoría de las personas y el hecho de que la participación parece estar concentrada en un grupo muy pequeño. Entonces aquí vemos que el lobby al mismo tiempo fomenta la legitimidad política en ciertos grupos, pero no en otros, ¿ya? Eso yo diría de nuevo, en sociedades más desiguales, el resultado puede exacerbar el aspecto negativo respecto a la legitimidad política en comparación al positivo, porque en el fondo, mientras más desigual, más, en el fondo, más se amplifica el efecto sobre algunos grupos y no sobre otros, entonces más desigual se ve la representación política también. Correcto. Y ya entonces ahí hay un ejercicio como de balance cuando uno está evaluando esto. Bueno, ¿en qué medida lo que se gana en legitimidad para los pocos grupos que logran acceder compensa todo lo que se pierde con los que no lo logran? Un tercer gran tema, y con esto termino de hablar de beneficios y costos, tiene que ver con la experticia que desarrollan las autoridades, funcionarios públicos, ministros, legisladores, cuando están en sus cargos, y cómo se aprovecha esa experticia una vez que dejan sus cargos, ¿ya? Y aquí como la premisa es que las autoridades no solo llegan con experticia, sino que a menudo la desarrollan, ¿ya?, cuando están en sus cargos. Y experticia en el sentido amplio, o sea, no solo aspectos súper técnicos, que obviamente son muy importantes, como conocimiento de la industria, conocimientos de leyes, sino también entender quiénes son los actores cruciales, contactos, ¿ya?, experticia en sentido amplio. Por ejemplo, un legislador se puede interesar en la regulación de los datos personales,
con la libre competencia. Puede ser que ese legislador sea quien presenta un proyecto de ley en la materia y se transforma como en el líder de ese proyecto. Esa persona desarrolla una expertise importante. Entonces, hay una pregunta importante para la sociedad, que es que, bueno, ¿qué hacemos con esta experticia acumulada? ¿Ya? Y aquí el lobby, entendido ahora como actividad, pero también como una ocupación, como una especie de carrera profesional, ¿ya? Tiene beneficio y costo. Uno es que da una oportunidad, presenta una oportunidad para que la sociedad aproveche esa experticia. Cuando una autoridad deja su cargo, bueno, claro, podría tal vez ir a escribir sus memorias, pero también podría seguir trabajando en protección de datos, por ejemplo, Pero y seguir contribuyendo a la discusión. Esta es la famosa historia de la puerta giratoria, ¿no es cierto? De los reguladores, por ejemplo. Sí, y eso nos lleva al costo. O sea, el costo es que un costo tiene que ver con temas que ya conversamos. O sea, que esto puede reforzar la desigualdad del lobby y deslegitimar el sistema. Pero más allá de eso está el tema que se relaciona con la puerta giratoria. Y es que esto puede generar conflictos de interés en las autoridades. O sea, que antes de que dejen su cargo, estén tomando decisiones pensando en la empresa de lobby en la cual podrían trabajar o el conjunto o la industria en la cual podrían regular, como tal vez yo como autoridad no quiero que se enojen conmigo cuando tomen una cierta decisión, porque no me van a contratar después cuando trabaje como lobista. Y en el extremo, este problema de conflicto de interés genera el fenómeno de la puerta giratoria, que es el extremo, en el sentido de que la idea es que no solo yo estoy pensando al respecto, sino que antes de ir a trabajar como autoridad, antes de asumir el cargo, yo ya estoy pensando en básicamente dejarlo, ¿ya? O cuando llego, decido, mira, voy a trabajar aquí 4 años, 2 años, salgo y me pongo a trabajar en una asociación de empresa o en una empresa de lobby. Yo estuve en una charla en Estados Unidos de un ex lobista que estuvo preso, por lo que voy a contar. Y él contaba bueno, que siempre mantenía mucha relación con parlamentarios, lo invitaba a los partidos de básquetbol, le contaba una serie de cosas. Pero una de las cosas que contaba era que cuando él encontraba algún asesor de parlamentario inteligente, buscaba los que estaban a punto de terminar su periodo parlamentario sin posibilidad de reelección, y lo que hacía era ofrecerle pega un año antes. Y decirle, oye, cuando termines tu periodo como asesor del senador no sé cuánto, te puedes venir a trabajar conmigo. Y decía, y esta es la frase literal, decía, yo desde ese momento era su dueño. O sea, él sabía que podía, estoy con comillas, desde ese momento yo sabía que podía proponerle lo que quisiera y él lo iba a mirar con otro ojo. Entonces, es un tema durísimo finalmente. Durísimo, una situación de conflicto de interés, claro. Y es una experticia que, digamos, o sea, es un conflicto de interés, pero también un problema de una experticia que se pierde. O sea, esa persona, ese legislador se podría haber quedado en su cargo, tal vez, más años, y contribuir desde el Congreso. O podría trabajar tal vez para una organización, una ONG, pero digamos de interés público. Claro. Pero bueno, hay incentivos económicos obvios ahí, ¿no? Entonces, eso ya yo que son como las áreas de beneficios y costos sociales del lobby. O sea, de nuevo la cuestión relacionada con la toma de decisiones informadas por parte de la autoridad, el tema de la legitimidad política y el tema de qué pasa con la experticia de las autoridades y conflictos de interés asociados a ello. Oye, Luca, te quiero preguntar, entendiendo como entonces los aspectos económicos y sociales, digamos, que tiene el lobby, que me quedan clarísimos tu explicación, me gustaría preguntarte cómo se regula entonces el lobby en Chile, en palabras simples, porque me imagino que algo extenso, pero para tratar de entender cómo se regula el lobby en Chile
y en particular, ¿cuál es el rol que tiene la información pública en esta regulación? Porque parte de el escándalo, no sé si estoy siendo muy dramático pero el escándalo que ha habido últimamente en tema de hoy es, oye, esto era algo que se debía informar o no, ¿no? Esta reunión que hubo, da lo mismo, digamos, si es que no quiero meterme en la contingencia, si en este caso en particular se debió o no, pero quiero pensar como en el fondo de la pregunta. ¿Por qué la información pública, transparente, puede ayudar de alguna manera entonces a obtener los beneficios del lobby en la regulación chilena? Ya. Sí. Partamos por cómo se regula y después como el rol que tiene la información pública. ¿Cómo se regula? Admite como una respuesta como obvia y una menos obvia. Déjame empezar por la menos obvia, muy, muy breve, y es que por mucho tiempo han existido regulaciones que uno podría decir que se refieren o se relacionan fuertemente con el lobby. Entonces, por ejemplo, hay reglas de participación ciudadana en el procedimiento legislativo, reglas que te dicen eh, quiénes, quiénes deciden qué personas van a las comisiones del Senado o de la Cámara, si esas comisiones actúan de manera pública o no, ¿ya? Hay reglas sobre los asesores de las autoridades, que de nuevo tienen que ver con el tema de la experticia, en qué medida las autoridades pueden contratar a privados, ¿ya? Hay algunas reglas sobre, y vamos a hablar tal vez más de esto más adelante, sobre lo que pueden hacer las autoridades cuando dejan su cargo, ¿ya? Que medida pueden trabajar en el sector público. Esa es como la menos obvia. La más obvia es que hay una ley en Chile que regula específicamente el lobby, ocupando el término lobby, definiendo el término lobby, y que es la ley 20.730. Se llama una ley que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. Es una ley del año 2014 y que también tiene un reglamento. ¿Y qué es lo que hace esta ley? Y esto se relaciona con tu pregunta sobre transparencia. Esta es una ley de publicidad o transparencia, el término mismo que ocupa la ley, publicidad. Y lo que hace entonces es crear un conjunto de mecanismos institucionales, de herramientas que buscan que haya más transparencia o más información pública sobre la actividad del lobby. Eso es lo que esta ley hace. Diría un 1 o 2% regula algunas otras cositas y podemos contestarlas, pero el aspecto central de esta ley es la transparencia. Oye, pero la lógica es, si se publican las reuniones, entonces, es que no quiero caer en imprecisiones técnicas, pero entonces como que va a haber menos tráfico de influencias, porque va a ser todo público, y no puede haber cocina, sino que yo lo transparento, entonces, esa la motivación detrás de esta publicidad que mencionas. Eh, a ver, yo diría que la motivación declarada, al menos, está en el tema que tú mencionas, y hay distintas como, lógicas o efectos específicos similares a los que tú mencionas. Ah, Aquí uno como que tiene que entrar un poquito en los detalles, pero hay distintos mecanismos, uno podría decir, que hace que la transparencia tenga efectos positivos en relación al lobby. Uno es que eh, un aspecto central de esta ley es que transparenta reuniones, ¿ya? Hay muchas cosas del lobby que uno podría transparentar. Por ejemplo, uno podría transparentar el gasto del lobby. ¿Cuánta plata recibe un lobista o cuánta plata invierte una empresa? ¿Ya? Nuestra ley no hace eso, sino que pone el acento en otras cosas. Y una de esas cosas, que es central y que ha sido parte de la discusión pública reciente, son las reuniones entre autoridades. Entonces, hay un registro público, hay páginas web donde uno puede ver con quiénes se está reuniendo o se ha reunido un ministro, qué reuniones ha tenido, quiénes fueron a esa reunión, en qué lugar ocurrió, a qué hora, las materias de la reunión. ¿Qué efecto tiene eso? Un efecto posible es que sea una especie como de notificación
para otros grupos. Que estos registros se tienen que actualizar mensualmente. Que digamos, no es cada 6 meses o cada un año, sino que mensualmente. Entonces, en teoría, yo soy un grupo que soy representante de un grupo que está siguiendo lo que está haciendo un ministro en particular. Yo puedo observar los registros que hace un mes el ministro se reunió con esta asociación, esta empresa, etcétera, ya, y conversaron sobre esta materia, una materia que me interesa a mí. Voy a poner un Entonces, ejemplo, si yo trabajo en la industria previsional y veo que la ministra se está juntando con el grupo Norma AFP, entonces puedo reaccionar a eso. Correcto. Entonces, ese es un posible mecanismo, una lógica, uno podría decir. Caso inventado por si acaso, no, para que no piensen que lo revisé antes, no. Esa es una lógica, ese es un caso donde y uno podría decir que el efecto positivo ahí, ¿cuál es? Bueno, es un poco igualar, en el sentido que al menos yo estoy obteniendo información sobre la actividad de la autoridad y de otros grupos que en otro escenario, sin esta ley, no tendría. Sin esta ley tendría que, no sé, estar como llamando gente, investigando, claro. Tendría que estar gastando recursos en saber qué reunión está teniendo la ministra o ministro. Pero estos registros de reuniones, también se llaman de audiencia pública, me permiten tomar conocimiento al respecto. Ese es un posible efecto, ¿ya? Que no podría decir que es como un efecto positivo, aunque una nota al pie ahí es que esa información está disponible para todos, ¿ya? No, entonces, si yo soy una ONG con un presupuesto muy bajo y me logro reunir con una ministra, bueno, el grupo de empresas también va a tomar conocimiento de eso. ¿Sí? Yeah. Otra cuestión es que el hecho de que haya publicidad sobre las reuniones puede llevar a que algunas autoridades omitan reunirse con algunos grupos. Porque, y eso tal vez explica, tal vez, no sabemos, el hecho de que algunas reuniones no se transparenten, como algunas que acaban de ocurrir. Porque si yo como autoridad sé que mi reunión con un cierto grupo que no es favorecido por mis votantes va a aparecer en el registro público, tal vez voy a tener más cuidado de reunirme, o lo voy a hacer de una manera que sea más inclusiva. Ahora, tal vez voy a invitar a otros grupos también. Ahora, esto sí. Es porque aquí de nuevo quiero tener cuidado como de no ser impreciso, pero el problema es que todas estas actividades son bypaseables al final. Bypaseables ni siquiera, por eso que digo lo de la precisión, ni siquiera en un sentido como de mala intención, que es un poco la historia que estás contando tú, o sea, como decir, oye, prefiero esconderlo. No, pero de repente gente que se encuentra en eventos sociales y que en una situación normal tendrían que, si estuvieran en horario oficina, estarían registrando la reunión, pero dado que se encontraron, no sé, en un matrimonio, en una fiesta, bueno, conversan. Sí, es normal que conversen porque se conocen de antes, de otros lados. Entonces, que esa es como la mirada tal vez más benévola, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tan útil al final es esta transparencia teniendo en consideración esto? Bien, yo creo que es un súper buen punto. Como que esta ley o leyes similares plantean una pregunta, que hasta qué punto queremos como formalizar los contactos entre las autoridades y la ciudadana y ciudadano. Como, en el fondo, uno podría ponerlo como haciendo una analogía con los tribunales y los jueces. Un juez podría decir, no, sé que no, lo siento, no puedo hablar contigo de este caso porque solo puedo hablar del mismo cuando estamos en los tribunales, de ahí a través del procedimiento. Eso no es algo no es una manera de entender el trabajo de otras autoridades, especialmente como las políticas. Pero una regulación de este tipo lleva un poco en esa dirección. Entonces, es una pregunta bien profunda, creo yo, como de cómo
qué tipo de formas y procesos le imponemos a la relación entre autoridades políticas y Y ciudadanos y ciudadanas. ciudadano. Ahora, sí, ahora, o sea, además de, o sea, pero la ley también tiene, o sea, si uno dijera no, creemos que la transparencia es importante, hay que reconocer que la ley tiene vacíos y tiene ambigüedades, que hace posible que situaciones que, digamos, que justificarían el registro a la luz de su espíritu, se podría decir, no resultan en ese registro. Yo creo que la discusión sobre su reforma probablemente se enfocará ahí, digamos, en aclarar cosas, agregar algunas obligaciones de registro, etc. Hoy, en ese sentido, se puede evitar de varias maneras porque hay limitaciones explícitas o hay ambigüedades o vacíos, de hecho, que hacen posible no registrar y no transparentar. Lucas, tenemos que ir cerrando, pero no quiero dejar de preguntarte. eh, Creo que comentaste que la ley es del 2014, o me puedo equivocar el año, pero creo que dijiste 2014, y, o sea, una ley, podemos decir, reciente, todavía no cumple la década, pero ya está en entredicho, o sea, ya, digamos, tuvo su primera prueba importante con el escándalo que decíamos antes. Entonces, no sé si tú tienes en mente como las tareas pendientes que tiene la ley, o sea, si es que hay que reformar en algo, tal vez temas de reglamento, pero ¿cuáles son las tareas pendientes que tenemos en Chile respecto al lobby? Sí, bueno, o sea, yo creo que esa pregunta se puede responder como de dos maneras, ¿ya? Una es de la manera que se enfoca en la transparencia y los temas que conversamos hace un momento, ¿no? Como que hay algunas reuniones que sería bueno aclarar que se tienen que publicar. Eh, Hay tal vez información que va más allá de las reuniones que sería útil conocer. Por ejemplo, los montos que se gastan en lobby, que es una información que está disponible en otros países, ¿ya? Como Estados Unidos, donde uno puede ver cuánto está invirtiendo, no sé, Google, por ejemplo, en lobby en ciertos años. Que de nuevo puede tener ese efecto de ayudar a que otros grupos se movilicen, ¿ya? En reacción a lo que está haciendo una asociación de empresas, una empresa, y también permiten hacer algo que no mencioné anteriormente, que es hacer análisis eh, del sistema en su conjunto. Como en Contrafactual, ustedes acaban de publicar un artículo bien interesante al respecto, que es un estudio cuantitativo, ¿no? Que mira el sistema, los números, cuántos donativos o reuniones reciben distintos ministros, etcétera. Si Si uno el tuviese que le información, interese, eso está en contrafactual.cl, hay por ahí un artículo que dice como las cifras del lobby en Chile y hay varios gráficos que, hay algunos que a mí por lo menos desde la ignorancia me llamaron mucho la atención. Hay como unos outliers, diríamos en estadística, que son bien curiosos. Pero claro, entonces, y si hubiese más información, si hubiese, por ejemplo, información sobre gasto, uno podría además saber no solo quiénes piden más reuniones, sino que quiénes invierten más, ¿no? Entonces, y esa es y hay muchas preguntas de ese tipo, ¿no? Como de qué información es conveniente tener para efectos de conocer el sistema, qué información es relevante tener para efectos de que otros grupos se movilicen en reacción a la movilización de otros grupos, ¿ya? Y ahí hay experiencias comparadas, hay estudios comparados, eh, hay temas también relacionados con mejorar la capacidad de implementación de la ley, cuáles son las sanciones, quiénes son los órganos que investigan, etcétera. Entonces hay como todo un tema que se enfoca en la ley que tenemos, que es una ley de transparencia y que intenta mejorarla. Un tema adicional es lo que llamamos puerta giratoria, lo que conversamos hace un rato, de eh, limitar esos conflictos de interés que se producen cuando las autoridades están pensando en el cargo que van a tener como lobista después de dejar su cargo de autoridad.
Y ahí las soluciones tienen que ver con con establecer como periodos de enfriamiento, se llaman, cooling off periods, ¿no? Como uno puede decir que por 5 años, por ejemplo, una persona no puede trabajar en el rol de lobista después de que dejen Pero eso hay que poner en la el balanza gobierno. los costos y beneficios, porque también eso puede ser un Pero, desincentivo brutal a que la gente participe de la actividad pública, o bueno, además de algo tiene que vivir esos 5 años, entonces bueno, hay un montón de trade-offs ahí en la balanza. absolutamente, absolutamente. En general, todas estas preguntas yo diría que tienen trade-off, muy complicado. Pero ese yo diría que es como un gran tema, como la ley del lobby con tal vez con esta patita de la puerta giratoria. Hay una segunda cuestión que yo diría que es un tema muy pendiente, que se ha discutido poco, creo yo, en Chile, o que se ha discutido poco en el contexto del lobby, que es tener una visión mucho más amplia, eh, sistémica, uno podría decir, de la regulación del lobby, ¿ya? Y yo diría que, si me das tiempo para, para desarrollarlo brevemente, uno yo creo que eso debe partir por reconocer de que la ley del lobby tiene como dos facetas. Una es esta transparencia, que es donde se ha enfocado la discusión y ha sido como la principal justificación de la ley del lobby. Yo diría que la ley del lobby también ha tenido un rol en producir un cierto cambio cultural, que no lo ha logrado totalmente, pero que lo ha tenido, especialmente a nivel de los políticos y de empresas, y instituciones de empresas, que es legitimar un poco el lobby como algo que se puede hacer. O sea, cuando se estaba discutiendo la ley del lobby hace 10 años, me imagino que tú te acuerdas, la palabra lobby nomás generaba inmediatamente la idea de corrupción, de coimas, de algo muy oscuro. Claro, no es lo mismo. Hoy todavía, claro, hoy no es lo mismo, todavía hay un poco de eso, ¿no? Pero fíjate cómo la discusión hoy se enfoca no en que hubo lobby, sino que en que hubo lobby y no se publicó, no se registró. Ha cambiado un poco el rol. Entonces, y yo diría que eso es probablemente en parte una consecuencia de la ley. O sea, una ley que al transparentarlo, decir, oye, mira, sí, se puede hacer, pero que se haga de manera transparente, ha mandado una señal que dice, bueno, el lobby es algo legítimo, ¿ya? Y no estoy diciendo que no lo sea, pero, pero tiene el problema que legitima una actividad que va a beneficiar necesariamente a quienes pueden pagar por ella. Entonces, nosotros podemos tirar mucha transparencia y probablemente eso es algo positivo en el mundo del lobby, pero eso nos va a arreglar el problema fundamental. Y es que en vez de tener una especie de pluralismo de la influencia, tenemos un poquito como de plutocracia de la influencia. Eh, entonces, y cuando uno mira el problema de esa manera, cuando uno observa que la transparencia es, claro, un mecanismo que puede ayudar, pero es solo un mecanismo, no es el fin en sí mismo, yo creo que uno tiene que empezar a mirar el problema de manera más amplia y empezar a considerar otros mecanismos institucionales que pueden ser relevantes. Entonces, uno empieza a hacerse preguntas como, bueno, ¿a qué tipo cuál es la experticia que está disponible para las autoridades? ¿Cuánto presupuesto tienen para asesores? ¿Cuál es el rol que juega la biblioteca del Congreso Nacional que presta asesoría técnica al parlamentario? ¿Cuánto presupuesto tiene esa institución? ¿Se debería subir? ¿Cómo? ¿Qué rol juegan los centros de pensamiento? Piensa que en Alemania los centros de pensamiento, los think tank, están muy asociados a los partidos políticos y reciben financiamiento público, ¿no? Y eso uno podría considerarlo que es un arreglo institucional relacionado con el lobby. Porque si las autoridades no solo están recibiendo el apoyo de lobistas, sino que también de organizaciones que tienen una visión un poquito más representativa, se podría decir, eso va a permitir como balancear intereses y considerar más intereses. Esos son como algunos de los temas. Entonces, yo diría que eso es algo que está Hay, pendiente. hay No solo nos agenda. enfocemos en la transparencia, sino que con una visión más como
sistemática de posibles instrumentos de regulación del lobby que consideren que sus beneficios y costos son profundos, digamos, y que no tienen que ver solamente con si el lobby se hace de manera pública, ¿no? Hay agenda, Esa es mi opinión. O sea, hay cosas por hacer, entonces. Lucas, te quiero dar las gracias por esta conversación, muy interesante, aprendí mucho, así que muy agradecido que hayas participado en este capítulo de Contrafactual, que analiza un tema que tal vez no es como directamente económico, pero que como vimos y aprendimos escuchándote, tiene varias dimensiones como de consecuencias económicas y sociales que creo que son súper relevantes de también mirar. Así que muchas gracias, Lucas. Muchísimas gracias a ti. Y a los que nos escuchan, muchas gracias también por acompañarnos en este capítulo. Nos invitamos a que sigan al Contrafactual y nos vemos y nos seguimos en un próximo capítulo. Muchas gracias a todos. Esto fue Contrafactual, conversaciones para entender las señales de la economía, un podcast de Diario Financiero.